Mis queridos papás y mamás, hoy os enseñaré con un ejemplo la mejor estrategia para que vuestro hijo confíe en vosotros y os cuente sus cosas. Vamos a ver el ejemplo. Un día Paula llegó a casa súper enfadada con un profesor, llamándole estúpido. Claro, lo primero que se le ocurría a su madre es defender a ese profesor, pero en vez de eso, esta vez intentó comprender sus sentimientos y le dijo: «Vaya, cariño, parece que ese profesor no te gusta nada». Y Paula le respondió: «Oh, es aburrido, siempre está gritando sin motivo y si nos pregunta algo y no lo sabemos, nos regaña delante de los demás». Entonces la madre le dijo: «Supongo que si tú fueras el profesor, no gritarías ni avergonzarías a los alumnos delante de los demás». Y Paula le ha dicho: «Claro, mamá». Entonces la madre terminó diciendo: «Y tampoco serías aburrida. A los alumnos les encantaría tenerte como profesora». Y Paula al final, antes ya de terminar de decirlo, se echó a reír. Esto, mis queridos papás y mamás, es una forma maravillosa de darle apoyo y comprensión a vuestro hijo. Y además estamos propiciando una conversación más larga con él o con ella, ya que de otra forma, si reaccionamos juzgándole y defendiendo al profesor, esa conversación se hubiera terminado nada más empezar. Y vuestro hijo solo sentiría frustración por no ser comprendida ni escuchada. Cuando hacemos esto, debéis saber que anulamos su razón, les bloqueamos. Validar los sentimientos de nuestro hijo, hacerle ver que entendemos su sufrimiento, no significa que estemos aprobando su comportamiento, pero sí le estamos dando el apoyo que necesita en ese momento. Ese chico sabe que cuando tenga un problema, alguna preocupación, su madre le escuchará sin juzgarle y sabe que le puede contar sus cosas porque le entiende. Ese chico sabe que puede confiar en su madre. Ha creado una relación de confianza tan necesaria para todos los niños y adolescentes. Mis queridos papás y mamás, lo que más necesitan los niños y los adolescentes no es que les hagamos o resolvamos todo, sino que necesitan ser escuchados con toda nuestra atención, comprendidos y amados. Necesitan saber que tienen en su casa esa persona en la que puedo confiar completamente para contarle mis cosas, esa persona que no me va a juzgar, criticar o castigar de inmediato, esa madre o ese padre al que le puedo hablar de todo sin miedo a decepcionarle, que entiende que puedo equivocarme 1000 veces y en lugar de juzgarme me anima a sacar alguna enseñanza de esas equivocaciones mías. Esa persona que entiende que soy humana, igual que él. Ese papá o esa mamá empática que sabe ponerse en mi lugar, que acepta mis errores como parte de mi crecimiento y mi desarrollo personal. Otra cosa muy importante, papás y mamás, después de esa conversación tendríamos la tentación de darle infinidad de consejos, ¿verdad? Y le buscaríamos nosotros mismos las soluciones. No lo hagamos. Debemos dejarle tiempo para reflexionar y que sean ellos los que encuentren las posibles soluciones. Por supuesto, más tarde, o mejor al día siguiente, podemos preguntarle con cariño si ha pensado en alguna solución o si acaso ahora podemos, sí, darle algún consejo, pero que sea claro, claro y conciso. Nunca le soltemos un discurso porque a la mínima ya no nos escuchan. Se desconectan a la tercera frase, están desconectados. Recordemos, papás y mamás, que los sentimientos negativos, como la ira, el enfado, los celos, van siempre antes que los actos negativos que puedan cometer nuestros hijos, como esas reacciones en forma de agresividad, faltas de respeto o cualquier mal comportamiento. Así que es mejor que trabajemos en el origen de esos comportamientos, es decir, atendamos a nuestros hijos cuando nos hablan de esas emociones, de sus sentimientos negativos, antes de que desemboquen en malos comportamientos. Muy bien, papás y mamás. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado y aclarado un poquito este tema. Si os gusta mi canal, porfa, suscribiros y dejarme un like. Os lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.